Buenas tardes a todos, esto es Nuevas Pantallas de Camila Vega. En este primer video vamos a hablar sobre lo peor de ser tu propio jefe, pero antes no te olvides de suscribirte y poner la campanita para que te salgan más videos. Cuando hablamos también de ser tu propio jefe, podemos hablar sobre los famosos. En este caso podemos mencionar que ellos son los primeros que suben videos de las mejores cosas, que van a los mejores recitales, que se compran la mejor ropa, toda ropa de marca, que si se van de viaje van a los mejores lugares. Pero esto, ¿es realmente así? Ellos muestran la realidad de su vida, que su vida es siempre hermosa, que no les cuesta nada, o generalmente esto de ser tu propio jefe cuesta y no lo quieren mostrar. A continuación vamos a ver un par de imágenes sobre gente que tuvo su propio emprendimiento y no les fue tan bien. Sam Esrey ha sido su propio jefe durante casi 20 años. A lo largo de su carrera, abrió su firma de consultoría, lanzó múltiples startups y asesoró a clientes de alto poder adquisitivo como consultor independiente. Pero si este empresario de 54 años pudiera regresar al pasado, es posible que nunca hubiera dado el paso de convertirse en un empleador por cuenta propia. Si hubiera tenido una bola de cristal, nunca habría dado ese salto, dice Esrey, que vive en Boston. Me arrepiento todo el tiempo. Miro hacia atrás y a estas alturas habría ganado de forma constante 7 cifras como consultor de gestión si hubiera seguido trabajando con las grandes empresas. En 2022, por ejemplo, las solicitudes para abrir un nuevo negocio en los Estados Unidos se dispararon a sus niveles más altos desde el 2004, con más de 5 millones de nuevas empresas registradas. Pero como demuestra el colapso del banco estadounidense Silicon Valley Bank en marzo, que dejó a muchas pequeñas empresas sin acceso a sus cuentas, ser fundador conlleva grandes riesgos y responsabilidades y hace que algunos se arrepientan de haber dejado sus trabajos como asalariados de una empresa. Poco realistas. Como dueños de negocios queremos tener éxito, pero a menudo tenemos expectativas como realistas desde el principio en cuanto a las cifras en ventas, los ingresos o el tiempo que hay que dedicar, señala. Ese fue el caso de Katherine Bigelow, que creó su propia agencia de relaciones públicas en 2006, después de decepcionarse con la jerarquía de un lugar de trabajo tradicional. Visto desde afuera parecía un movimiento en la dirección correcta. La agencia se convirtió en un negocio exitoso con 7 empleados y clientes importantes. Pero nunca me desconectaba, dice Bigelow, de 43 años. Me sentía abrumada y ansiosa todo el tiempo. Nunca sentía que las cosas eran suficientemente buenas. El estrés la convirtió en una fanática del control total. Siempre microgestionando su equipo no era lo que había imaginado. Para ser tu propio jefe tenés que tener en cuenta cuál es el emprendimiento que quieres hacer. Una vez que tengas el emprendimiento tenés que saber cómo conseguirlo, a dónde comprarlo y que sea de calidad. Una vez que tengas todo eso, tenés que tener las herramientas, por ejemplo, si quieres hacer videos en TikTok, en YouTube, en Instagram o simplemente querer vender la ropa y a quiénes querés vender. Además, si el emprendimiento, por ejemplo, es ropa, tenemos que saber cómo venderlo y de qué manera lo podemos publicar. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene su propio emprendimiento, que es vender ropa, y solamente sube videos en TikTok cambiando su look. Entonces, a la gente claramente les va a gustar eso. También tenemos que tener esas herramientas y saber la capacidad para poder todo el tiempo ir innovando y que un producto que nosotros vendamos sea más comerciable que otros. A la vez de tener tu propio emprendimiento también tienes que tener en cuenta todas las consecuencias que puede traer ser tu propio jefe. Uno de ellos es el estrés. ¿Por qué? Porque constantemente tienes que estar innovando, como se dijo anteriormente, pero también tienes que estar constantemente viendo las publicidades, las publicaciones que tienen otros lugares y tenés que estar viendo de que lo tuyo no sea lo mismo. Y tenés que preguntarte por qué a mí sí y a ellos no. Además del estrés, también te puede generar ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad siempre está cuando no sabemos si estamos vendiendo bien, si está bien el precio que le estamos poniendo a lo que vendemos, o si los videos les va a llegar a más personas, cómo hacer para que a esas personas les lleguen los videos que nosotros hacemos, si un emprendimiento todo el tiempo va a estar en flote, cuánto tiempo tengo que generar un contenido, si es aburrido, si es no. Más allá de lo que es la ansiedad, también tenemos que pensar en la responsabilidad de cada uno. ¿Por qué? Porque el ser tu propio jefe es sumamente tu responsabilidad. Vos tenés que subir los videos, vos tenés que estar editando los videos, vos tenés que saber si el emprendimiento o lo que estás haciendo está bueno, si no, si es aburrido, si no. Y la responsabilidad es sumamente de uno. Entonces también tenemos que tener en cuenta de eso. Más allá de estos factores, también tenemos que pensar en lo que es el aislamiento. ¿Por qué? Porque el aislamiento se está aislando del mundo en sí. Tu emprendimiento sos vos con tu emprendimiento y nadie más.
cuando estás trabajando en una empresa, por ejemplo, trabajas en grupo o tenés a alguien más a quien cumplirle. En esto, el ser tu propio jefe te va a aislar del mundo en sí. ¿Por qué? Porque estás hablando sobre tu emprendimiento y de nada más. Otro factor súper importante es lo que es la desmotivación. ¿Por qué? Porque una persona que arranca su emprendimiento y le va bien por meses, capaz que puede tener un mes malo, que no está motivado o está abrumado simplemente por cosas de la vida. Esa desmotivación lo va a generar el emprendimiento. El emprendimiento es la única cosa que capaz que necesita que todo el tiempo tenga una motivación constantemente día a día, porque no es algo de meses, sino es día a día. Otro factor importante es lo que es la gestión de tiempo. ¿Por qué? Porque un emprendimiento siempre tiene que llevar tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos emprendiendo, tenemos que saber cómo dividir nuestros tiempos. Primero, si queremos vender ropa, por ejemplo, cuándo ir a comprarla, cuando después tenemos que hacer los videos, en qué momento hacemos los videos, en qué momento lo publicamos, porque cada publicación en cada horario es importante. No es lo mismo subir un video a las 9 de la mañana que un video a las 8 de la noche, porque a las 8 de la noche va a tener más visitas que a las 9 de la mañana. Entonces, la gestión de tiempo de un emprendimiento siempre es importante, siempre hay que tenerlo en cuenta. Como se mencionó al principio del video, también tenemos que pensar en ser tu propio jefe, en la idea de innovar. Más allá de lo que queremos vender o lo que queremos hacer y cómo queremos representarlo, tenemos que estar innovando constantemente. No es lo mismo estar innovando cambiando los fondos de atrás, las luces, los detalles que hacemos para subir un video. También tenemos que pensar en qué es lo que le queremos decir a cada persona, al espectador. Y por último, y no menos importante, es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso va a estar aunque estés trabajando para alguien o estés trabajando vos solo en tu propio emprendimiento. Pero lo importante no es el fracaso, sino qué hacer para que este fracaso no invada todos los otros aspectos. Porque el fracaso, lo que es la ansiedad, el estrés, lo vas a tener en cualquier otro lugar. Ahora les voy a mostrar el video de una chica que se llama Micaela, psicóloga, que arrancó su propio emprendimiento en pandemia. Vamos a ver cómo le fue. Hola, buenas, soy Micaela. Muchas gracias por invitarme. Quería contar un poco sobre cómo fue mi experiencia emprendiendo. Yo comencé en el año de la pandemia, en el 2020. En ese momento yo solamente era estudiante, después luego me recibí como psicóloga. Por una cuestión a nivel economía de mi familia y también un poco por la desorganización que había en el tiempo, como que necesitaba una manera de ocuparme, digamos, de lo que estaba ocurriendo, de este tiempo a veces que se transitaba como muy largo, de esta desorganización en los horarios y todo. Entonces me pareció un poco conveniente por esto y bueno, a nivel economía era algo que favorecía, ¿no? Yo comencé vendiendo gracias a un proveedor que tenía de cercano a la familia. Comencé vendiendo lo que eran cosas a nivel bazar, cosas de casa, de cocina, de decoración, ¿no? También algunas cosas de tecnología. Comencé con eso. Estuve varios meses con eso vendiendo. Pero bueno, con esto de la pandemia a veces también se dificultaba el tema de las entregas. Había que hacerlo en los horarios donde se permitía, digamos, salir. Pero bueno, la verdad que tuve una linda experiencia. Una vez que la pandemia empezó a volverse a regularizar a nivel salidas a nivel social, ¿no? Que empezó a disminuir y la gente podía tener como mayor acceso al salir y los negocios como volvieron a reabrirse, digamos, en los horarios habituales. Esa venta empezó a disminuir, mis clientes habituales empezaron a decirme que ya habían comenzado a trabajar, que quizás pasó esto del no tener tanto tiempo, digamos, para las compras, como la gente ya estaba saliendo, todo eso interfirió plenamente en lo que era mi venta. Así que tuve que en un momento desistir porque ya digamos de alguna manera que estaba invirtiendo más de lo que estaba generando. Así que tuve que devolver, digamos, de alguna manera todo lo que yo había comprado, lo devolví al lugar donde los había comprado, digamos, y me los volvieron a comprar. Pero tuve que cesar como emprendedora en ese momento. Creo que la gente que quiere comenzarlo como
como consejo daría que es algo que necesita mucha constancia, que a mí me tomó como imprevista, digamos, este subidón de compras iniciales que tuve al principio y que luego cesó porque bueno, por esto que pasaba en la pandemia, ¿no? Que la gente luego volvió a salir a comprar, los negocios volvieron a reabrir, como que volvió un poco a la normalidad. Digamos que bueno, que mi emprendimiento como que tuvo ese subidón en esa normalidad y cuando todo volvió a la normalidad bajó. Entonces creo que el que quiere emprender tiene que ser más constante, quizás es algo que a mí en ese momento me faltó. Así que bueno, les agradezco y nos estaremos viendo. Bueno, muchísimas gracias, Micaela, por contar lo que fue ser tu propio jefe, más en un año bastante crítico que fue la pandemia, que todo era más complicado. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo. Y más allá de lo que contó Micaela, yo quería mencionar esta parte que ella nos dijo de que al principio tuvo muchas ventas, que fue por la pandemia, y una vez que se normalizó todo, ella dejó de tener estas ventas. ¿Por qué? Por la competencia, porque la gente ya podía salir y podía comprar el producto de uno con otros. Entonces, todos estos factores de lo que es el estrés, la ansiedad, la gestión de tiempo, la desmotivación, todo el tiempo está en ser tu propio jefe. Entonces hay que tener en cuenta todas estas herramientas que se mencionó en el video y poder aplicarlas en el caso de que una persona quiera ser su propio jefe. Pero antes, no te olvides de escuchar mi podcast, que vamos a hablar un poco de ser tu propio jefe, pero de un nivel un poquito más positivo de lo que fue el video. Les agradezco muchísimo por escucharme y los espero el próximo video y no se olviden de suscribirse. Esto es Nuevas Pantallas de Camila Vega.